Buenos días, estudiantes. Estoy saludándoles de nuevo. No olvidemos la temática que siempre manejamos o la dinámica, y es que usted va a apagar muy juiciosito su cámara, va a apagar su micrófono y va a estar conectadito a esta clase el día de hoy. ¿Listo? Solamente tenemos 10 participantes. Ustedes saben que estamos ya hoy para finalizar en lo posible nuestro módulo de lenguaje. Entonces les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes el gran favor de estar muy atentos, recordándoles lo que siempre les digo, chicos, desde la clase número 1, para los que han estado muy juiciosos, hasta la última clase, vamos a estar recordando que usted tiene unos compromisos académicos, muchachos, tienen que entregar este módulo que estamos desarrollando completamente, pues ya con sus correspondientes respuestas. También el ensayo. No olviden que el ensayo también es muy importante. Es algo que ratifica que usted estuvo muy pendiente en sus clases y aprendió, ¿cierto? Y la próxima clase, en lo posible, vamos a tratar de ver todas las preguntas del día de hoy. Por eso quiero que ustedes estén muy juiciosos, porque vamos a hacer un ejercicio de valoración. Vamos a ver cuántas preguntas alcanzamos a responder hoy desde la explicación. Y al final, pues entonces hacemos como siempre un rondeíto de preguntas. Como todo, habrán chicos que lo van a entender muy rápido, como otros que no. Entonces simplemente vamos a hacer como una recopilación de esas preguntas al final de clase. ¿Listo? Entonces recuerden eso para que la última clase podamos hacer nuestro ejercicio del libro, porque es importante hacer la evaluación de ese proceso que ustedes hicieron. ¿Listo? Entonces los saludo, espero que estén ahí en su casita ya con su módulo. Yo también aquí ya lo tengo. Les voy a pedir el favor que tengan el módulo abierto, ¿sí? Las preguntas, lo que ustedes me vayan a hacer, sí les voy a pedir el grande favor. Y al final, que no sea así como muy grave, al final me pueden hacer las preguntas para darle la solución, si se puede en lo posible. ¿Listo, chicos? Recordemos que hace 8 días quedamos, hoy es clase número 16, 17, así las tengo marcaditas. Hoy vamos con el número 12 de nuestro módulo, pregunta 171. Yo alcancé a abarcar algo la semana pasada, pero vamos a ir de nuevo con esas preguntas. En lo posible usted esté muy atento, ¿sí? Porque con un momento que usted como nos dicen a nosotros normalmente, nos elevemos un poquito, pues vamos a perder todo lo que hemos venido preparando. Que más yo quisiera haber hecho hoy la clase un poquito diferente, pero lo que pasa es que todos los chicos, ¿sí? No ingresan al mismo tiempo, todos los chicos no tienen, ¿sí? La misma dinámica de aprendizaje, entonces me toca escoger la más fácil, que es la de visión, la audiovisión. ¿Cierto? Ustedes me están escuchando, me están viendo y están también analizando en este momento la diapositiva que usted tiene al frente. Entonces son ejercicios muy sencillos que podemos hacer para ir aprendiendo. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a hablar ya, nos vamos a ubicar en la página 171, muy juiciosos, y vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Bueno, entonces dice, narrativa contemporánea latinoamericana. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de este tema. Entonces, dice que la narrativa latinoamericana no es otra cosa que un conjunto de obras de género, escrito, obras literarias, ¿sí? Que llamaron mucho la atención en este tipo de género, y que en todas estas obras fueron escritas por autores latinoamericanos. Cuando hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el continente americano, ¿sí? Porque podemos decir Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Aquí nos dice Latinoamérica. ¿Listo? Todos esos lugares donde hay habla español americano. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos, partamos de ahí, ¿sí? Dice que arrancó cerca del siglo XVIII y el siglo XIX, ¿sí? Y que traía como un reflejo de lo que estaba, de esos movimientos que venían ocurriendo en Europa. Ya sabemos que habían muchos movimientos, que era el barroco, el neoclásico, ¿se acuerdan? El modernismo, no, antes del neoclásico, ¿qué fue? El romanticismo, luego fue el ¿qué?
el modernismo, el realismo, y entonces ya vamos en este pequeño escenario donde son las vanguardias narrativas latinoamericanas. ¿Listo? Entonces, en el siglo XX ya se manifestó la ruptura total en cuanto a la expresión original de que de las manifestaciones literarias europeas mundiales, ¿sí? Es decir, nosotros, toda nuestra literatura venía con una herencia. Eso es como cuando hay un árbol genealógico de tu familia, ¿sí? Entonces viene todo lo que se traía de Europa, pero llega un momento donde Latinoamérica dice, no señor, nosotros también podemos escribir, nosotros también podemos crear, nosotros también podemos hacer literatura y buena escritura, buenos libros, y tenemos muy buenos escritores. Entonces hubo como esa ruptura a que no debían seguir trayendo como tanta cosa de otro lado, sino que ya Latinoamérica se frenó en esa parte y empezó a trabajar por iniciativa propia en sus países, en todo lo que tenía que hacer de habla hispana, latino, aquí nos lo dice latinoamericana. Entonces, para que lo tengan ahí clarito en las preguntas que les van a hacer, creo que hasta las 180 creo que viene este tema. Entonces, estén muy atentos y vayan dándole respuesta a sus preguntas. ¿Listo, chicos? Aquí seguimos. Pero en sí, ¿qué es la literatura contemporánea? O la narrativa contemporánea. Entonces dice que comprende las obras, bueno, voy a leerles aquí, me tomo de leer, dice movimientos literarios y los autores del siglo XX. Es un siglo marcado por conflictos bélicos, bueno, aquí venimos hablando de las guerras mundiales, ¿sí? Entonces eso influyó mucho para que todo lo de la literatura se tuviera como un cambio, ¿sí? Porque los escritores pues empezaron a tomar del realismo, dándole una solución pues fantástica a lo que estaba ocurriendo, cosa que no pasa en la realidad. Entonces por eso empiezan a mezclar el realismo con otro tipo de narración y entonces se fluye, los dos se complementan y sale ese realismo mágico. Lo que está pasando dentro de nuestra vida diaria, los escritores lo empiezan a decir, pero le colocan como ese picante y más que el picante, como esa ilusión de lo que realmente como terminan muchos escritos, muchas novelas, muchos cuentos en la narrativa, y es que empiezan con una realidad, pero terminan con algo fantástico, o sea, con algo que se sale de la realidad. A eso se le llama realismo mágico, ¿listo? Entonces, también dice que es un ciclo, ahí estábamos hablando, es un siglo marcado por los conflictos bélicos que sacudieron a la conciencia de los escritores, que la influencia de la tecnología, especialmente de las artes visuales, todo lo que tenía que ver con audiovisual, como el cine, la televisión, la radio, el internet, ya eso también le dio mucho, pero mucha fuerza para que esos escritos de Latinoamérica no se quedaran ahí, sino que explotaran, ¿verdad? Ya no se marcaba tanto el género con el verso, el soneto, eso como tan marcado, sino ya ellos empezaron a tener más en cuenta ese regionalismo, esa cultura, ¿sí? Y que de eso lo pudieran proyectar hacia el mundo, volverlo, como esa palabra que les he enseñado estos días, cosmopolitan, ¿sí? Todo lo pudieran ver de dónde procede esa literatura. Eso era lo que buscaban este momento de la literatura vanguardista contemporánea y latinoamericana. Listo, vamos a correr aquí esto porque no se ve. Vamos a hablar que los fenómenos históricos influyen fuertemente en la narrativa latinoamericana. Entonces, ¿cuáles serían esas características de todo esto que estamos hablando? Primero, la cercanía de la muerte, ¿cierto? Al ver, estamos en medio de una Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, es impresionante cómo los mismos autores hablan de esto, de la cercanía, no solamente que se pongan a hablar de muerte, sino la cercanía de la muerte, el carácter absurdo de la existencia, que uno vive y en cualquier momento te dan un disparo y quedas ahí, ¿cierto? Eso era como los temas, como esas características más importantes que tenía la narrativa latinoamericana. La presencia de lo ilógico, como opuesto a lo racional, o sea, esto está pasando, pero yo voy a ponerle otro final, que los mismos escritores juegan en ese momento con nuestra imaginación, porque uno cree que una novela va a terminar y lo digo desde la parte escrita, una novela va a terminar de una manera, pero termina de otra, o lo dejan a uno en la imaginación cómo va a terminar esa novela o ese libro que uno está leyendo, ¿sí? Entonces, por eso es esa presencia de lo ilógico.
La soledad del ser humano en un mundo hostil, entre otros. Aquí dice que estos temas más una serie de innovaciones en la estructura y forma de los textos literarios constituirán los rasgos caracterizadores de la literatura del siglo XX. Es decir, que todos estos fenómenos, todas estas cosas que empezaron a sobresalir, le dieron fuerza a este movimiento. Y no es un movimiento porque la narrativa es como un momento cultural, es algo de netamente literario. Aquí estamos viendo la literatura latinoamericana contemporánea del siglo XX, que se caracterizó mucho por la ¿qué? Por la poesía. Esos escritos se dividieron en tres, que es la vanguardista, que es la social y la coloquial. La vanguardista es la que estamos hablando, a la que le estamos haciendo mucho hincapié. La social también, esa poesía era vanguardista en el sentido que ellos todavía tenía mucha fuerza al componerle cosas bonitas a una realidad. Los sociales que también utilizaban esos versos bonitos para dar a conocer la situación social de nuestro país. Y por último, lo coloquial, que es lo que siempre manejamos, la parte expresiva, la parte de sentimientos. Esos tres fueron los que se impusieron en este tiempo de la literatura latinoamericana. Yo me voy a detener aquí a mirar nuestro módulo para ver cómo vamos dentro de las preguntas. ¿Listo? Continuemos. Las novelas regionalistas tuvieron muchísima fuerza dentro de este tiempo de la literatura vanguardista, porque relacionaban al hombre con la naturaleza, ¿sí? Cuando es de la región, cuando estamos hablando de algo que es de un contexto entre nosotros, entonces hablamos de la novela regionalista. Ahora sí vamos, ¿por qué se le llama literatura latinoamericana a este tipo de narrativa? Entonces dice que porque apareció en América Latina, misma región geográfica, o sea, Suramérica, aquí nos está marcando todo el sector. Voy a retirar un poquito aquí la cámara para que lo vean. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Latinoamérica, en ese entonces, entre el siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, entonces estamos hablando nada más y nada menos que de Centroamérica y Suramérica. Esos son los países conocidos como latinoamericanos, ¿listo? Entonces, América Latina, la misma, o sea, compartían la misma región geográfica y contemporánea porque se han escrito en los últimos 100 años, por eso es que se llama narrativa literaria contemporánea latinoamericana. ¿Listo? Por eso ese nombre tan largo. Bueno, entonces ya sabemos dónde nació. Nació en América Latina, que conforma los países del centro y del sur de América, y contemporánea porque se han escrito en los últimos 100 años. Al inicio del siglo XX, ya a inicios del siglo XX, como veníamos hablando, entonces ya la poesía latinoamericana es influenciada por los movimientos vanguardistas europeos. Es decir, arrancó sin tener ninguna influencia, pero sin embargo trajeron a colación, volvieron a traer de diferentes países esa poesía para ya colocarle el sentido latinoamericano, ¿sí? Trajeron algunas cosas, o sea, permitieron que la poesía tuviera algunas influencias de los vanguardistas europeos, pero sin embargo mantuvieron la esencia latina. Uno de los importantes hombres de este momento especial para Latinoamérica fue César Vallejo, nacido en 1892 y falleció en 1938. ¿Listo? Hablando ya de lo que sostiene la parte literaria en cuanto a género, en la novela, en escritos, ¿verdad? En el teatro y en la poesía, pues también hubieron algunos cambios. Entonces el narrador pasa a ser un personaje más dentro de la historia. O sea, ya el narrador no es la persona que dice, sucedió esto y entonces salió este hombre y cogió a su esposa. Ya ese narrador ya no es solamente el que va contando la historia, sino ya entra a ser un personaje más dentro de la misma historia, ¿sí? Busca una cierta falta de lógica en el mundo, ya que todo lo que tenga que ver con lo racional comienza a perder el sentido y se abre paso a lo subjetivo, lo que les venía hablando. Este tipo
o esta narrativa lo que permitía a los escritores era llevar a cabo ese proceso de cambio en la mentalidad de sus lectores, de los que estábamos viendo de pronto esa novela o la estábamos escuchando o leyendo. Entonces, ¿qué buscaban? Que la lógica no se marcara. O sea, ya sabemos, uno al ver o empezar un libro, uno siempre ya sabe más o menos por dónde va a terminar. Eso era lo que ellos querían romper, esa parte lógica de un libro en una novela. Hubo dentro de nuestro país y dentro de la zona latina un movimiento muy fuerte que marcó el tiempo de la narrativa, que fue en Colombia el nadaísmo y en Brasil el modernismo. Entonces fueron corrientes que llegaron de la misma Europa, ¿sí? Pero hicieron muchísima fuerza dentro de estos países. En Colombia, como les digo, el nadaísmo y en Brasil el modernismo. Pero ojo, aparecieron movimientos como el boom latinoamericano en toda América Latina. Vamos a hablar de eso también, pero creo que ya llegamos a esa parte. Vamos a seguir aquí observando. Ok. El boom, vamos en el boom latinoamericano. Ustedes me ayudan allá si vamos en la 180 o en dónde vamos. 178, ¿cierto? Listo. Sí, continuemos. Entonces dicen que hay algo que llamó mucho la atención y es que antes de este siglo ya empezaban a salir algunas corrientes como la de las historietas. No sé si alguno de ustedes conocieron que en algunos periódicos nacionales como El Tiempo, El Espectador, no sé si alguno alcanzaron a conocer estos periódicos físicos, porque aún existen, hay una sección dentro del periódico donde habla de como el entretenimiento. Entonces salía el horóscopo a un lado, no sé si ustedes tuvieron esa oportunidad de leerlo, y a otro lado venían las caricaturas o venían las historietas. Entonces salía la historieta de Mafalda, salía la historieta de Carlitos, habían muchas, no recuerdo ahorita muchos. Entonces, eso eran como cómic, lo que nosotros conocemos como cómic, o también teníamos Condorito, no sé si alguno de ustedes conocieron, ¿listo? Cuando ya llegó el siglo XX, ya cuando finales del siglo XIX, aparece la manga, que es otra de las variantes del cómic. Esta ya pertenece a la literatura contemporánea y se trata de una variación del cómic americano. O sea, la manga ya viene a cambiar de alguna manera ese estilo de escritura que teníamos de las historietas antes. Entonces, la manga lo que hace es hacer más extenso de pronto la parte de imágenes y cortarle aún más al texto, ¿sí? Pero entonces ya viene el color, antes eran en blanco y negro y no eran muy relevantes, ahora no, ahora le colocan como boom, como super, esas palabras que marcan en esas estrellas, en esos óvalos, ¿sí? De diálogo. Entonces, eso es lo que empieza a impactar y es algo que pertenece a la literatura contemporánea que estamos conociendo hoy. ¿Listo, chicos? Eh, en los relatos, en este tiempo de la narrativa contemporánea latinoamericana, son en primera persona, es decir, ya no se habla a partir de la tercera persona, él o ella, sino yo. Entonces ya se cambia a la primera persona, las descripciones son objetivas y centradas en el hombre y las situaciones simbólicas no analizan los problemas y no saca conclusiones ni da soluciones. Simplemente colocan una escena dentro de sus libros, dentro de sus novelas, dentro de todo lo que, dentro de sus poemas, pero lo que busca es no analizar, no trata de analizar los problemas en sí, ni saca conclusiones, ni da soluciones, solamente deja que la persona lea y se haga ella misma una idea de lo que el escritor quiere dar. Hablamos de personajes o personas muy representativas en este tiempo, ¿cierto? Pero sobre todo llama la atención una mujer chilena que se llama Isabel Allende. Ella es escritora latinoamericana, ¿listo? Fue en 1921 en Chile, donde esta escritora nació. Es de bestseller, que es una de las más conocidas en el mundo. Sus obras han sido traducidas a 35 idiomas y se considera como la escritora viva del lenguaje español. Es una de las escritoras más leídas del mundo. Su obra ha sido catalogada en el género autobiográfico y su estilo muestra la vuelta al realismo y una prosa más sencilla de leer. Entre sus obras publicadas se encuentra La Casa de los Espíritus y De Amor y de Sombra.
Ese último de Amor y de Sombra es muy bonito, les recomiendo que lo lean. Cuando dicen acá que ella no pone la prosa, es decir, palabras como tan confusas, sino como habla en nuestro lenguaje y es muy bonita sus historias. Listo, entonces ahí tenemos a la máxima representante de las mujeres en este periodo de la narrativa contemporánea. ¿Listo? Entonces continuemos. Ahora vamos a hablar de algo muy especial que se llama el boom latinoamericano. Si ustedes están paraditos ahí en sus módulos, estamos nada más y nada menos que en la pregunta 180. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del movimiento contemporáneo destacado en ese entonces. Entonces las décadas de 1960 y 1970 fueron épocas muy fuertes, ya veníamos hablando de lo que estaba pasando en los demás países, en los países europeos, estábamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y eso trajo cambios en todo el ambiente político, ¿cierto? En Latinoamérica pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Después de esa dinámica de la Guerra Fría, todo eso sirvió para que los escritores del boom latinoamericano empezaran a tener ideas ya radicales, ¿sí? Y empezaran a tomar muchísima fuerza, ¿sí? Entonces este boom latinoamericano arrancó después de lo que ocurrió en los países europeos con la Guerra Mundial, ¿listo? La Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cómo definimos qué es ese boom latinoamericano? Si nosotros lo hacemos así facilito un ejercicio de comprensión entre todos, sabemos que boom qué es. Dice, el boom de la música rap. ¿Qué llamamos boom? Que está de moda, ¿verdad? Que está fuerte, que es lo que se escucha, que es lo que se siente, ¿cierto? Ahorita, en la semana pasada veníamos del boom del ciclismo. ¿Qué estaba de moda? Pues el ciclismo, estábamos todos apasionados mirando las carreras, nos emocionamos. Ahorita empezó otro boom, que es el boom del ¿qué? Ustedes ya contestaron allá, los chicos y las chicas y los señores que están ahí con todo respeto, ya saben cuál es el boom que se está moviendo ahorita, ¿cierto? Que es el fútbol, exactamente. Eso es lo que se define exactamente como lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué fue el boom latinoamericano? Fue un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970. Es una década de ese movimiento, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente muy jóvenes fue ampliamente distribuido ¿en qué? En todo el mundo. El boom está relacionado con los autores Gabriel García Márquez, que todos conocemos, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, siendo Julio Cortázar uno de los hombres más representativos dentro del boom latinoamericano, porque para muchos escritores, para muchos estudiosos, fue Julio Cortázar el que abrió la puerta a este boom. ¿Listo? Entonces, para que respondan muy juiciosos allá en cada uno de sus módulos. Ahora, los acontecimientos políticos más importantes de la época, como les venía diciendo, fue la caída en 1955 de Juan Domingo Perón en Argentina. ¿Se acuerdan que en algún momento hablaron de Perón, que era un presidente argentino, a manos de la derecha proestadounidense, y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959? El golpe que revocó a Allende en Chile en 1973 y la lucha violenta y prolongada de la guerrilla urbana. Entonces nos damos cuenta que en diferentes países como Argentina, como en Cuba y como en Chile, empezaron a pasar diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, lo que más marcó dentro de todos estos acontecimientos en el boom ya aquí en Colombia fue la Revolución Cubana y cerca del problema que venían presentándose de las guerrillas, que ya empezaban a hacerse en estos grupos que son relativamente, pues, ante la historia no son muy viejos, son jóvenes. Entonces aquí fue donde ya empezó a tocar esos pequeños brotes para esos grupos subversivos. ¿Listo? Entonces la Revolución Cubana en 1959 fue uno de los acontecimientos más importantes para ese boom latinoamericano. ¿Listo? Muy bien, chicos. Bueno, ahora vamos a hablar de Julio Cortázar. ¿Se acuerda que yo les estaba diciendo que fue para muchos y para mí también fue de los precursores que le abrió la puerta a ese boom latinoamericano?
¿listo? Entonces vamos a hablar de él. Nacido en 1914 y pues falleció en 1984, ¿listo? Fue muy conocido él, argentino, para que sepamos, Julio Cortázar. Tuvo bastantes obras, tuvo unas muy significativas. Eh, También él andaba, tenía una frase que decía, andamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Era más o menos la manera de escribir de él, bajo la ironía. ¿Listo? Una de sus principales obras fue La Rayuela, que hace ver el mundo de una manera muy diferente a la que nosotros tenemos. ¿Listo? No todo en la vida de este hombre fue importante, porque recordemos que al despertar otro tipo de escrito y de lectores, hacía mucha puya hasta hacia lo político. Entonces fue exiliado de Argentina en 1951 y se fue a vivir a París, donde empezó a hacer traducciones de Edgar Allan Poe. Entonces fue un hombre que le gustaba escribir, ¿sí? Y no daba una conclusión en los escritos. Si ustedes leen La Rayuela, no hay como una, en sí como un final. Él decía que puedes leerla como quieras, igual no vas a entenderla, ¿sí? Entonces, tú puedes leer todos los libros de él, de Julio Cortázar, pero siempre deja una mente abierta para que el lector le dé como el final a sus obras. Entonces es interesante y él fue el precursor del boom latinoamericano, de ese reconocimiento de los autores y de sus obras a nivel mundial. ¿Listo? Bueno, entonces ya haciendo un resumen de lo que estamos viendo, tenemos que dejar claro que el boom latinoamericano no es un estilo artístico, no es una corriente narrativa y no es una generación. Fue un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno literario que se presentó en ese momento. Entonces ya sabemos que no es un estilo, no es una corriente y no es una generación. Listo. Pero entonces, ¿qué hizo ese boom? Ya sabemos que fue un fenómeno literario, que fue algo extremadamente bueno que ocurrió en Latinoamérica. Entonces aquí les voy a hacer un pequeño, pero un pequeñísimo resumen. Entonces fue un periodo literario que surgió en los años 60 y 70 del siglo XX en América Latina. En este periodo, un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la literatura con el realismo mágico, que ya les comentaba que era el realismo mágico. Y es eso, que yo me paro en la realidad, pero mezclo la fantasía. Es decir, dentro de una verdad saco algunas cosas que yo quisiera que fueran la solución. ¿Sí? Ese fue el común denominador y con una riqueza narrativa que sacudió los cimientos de Europa. ¿Sí? Entonces, el realismo mágico fue ese común denominador en esos escritores del boom latinoamericano. Ahora hablemos de los géneros y de los temas. Entonces, el realismo mágico es la narrativa que describe cosas irreales como si fueran reales y cotidianas, y las cosas cotidianas como si fueran irreales. Le dan la vuelta, por eso les digo, cogen cosas muy reales y las enmarcan en algo imaginario que uno dice, eso nunca va a pasar. ¿Sí me entienden? Se renueva el lenguaje, las técnicas narrativas, lo que yo les decía, todo es basado en la realidad, pero le cambian esa parte maravillosa, esa parte especial, esa parte de cambiar el contexto y dejar a la imaginación y cosas que son muy reales, las cambian a cosas irreales, ¿listo? Entre esas tenemos ya las narrativas o los escritos de Gabriel García Márquez, como Cien años de soledad, lo real y lo mágico, que tiene sus raíces en las culturas de ciertas zonas de América Latina, raíces indígenas y africanas. Resalta los elementos extraordinarios de nuestra cultura, haciendo natural lo que en otras culturas sería mágico y sobrenatural. Entonces ese fue el juego que hicieron con el realismo mágico estos escritores. Nuestro máximo representante, pues, es Gabriel García Márquez y es finalmente quien abre de alguna manera esa puerta para que ese boom se diera a conocer. Fue el máximo representante del boom latinoamericano en el mundo. Fue el primer autor en sacar sus obras a Europa y que lo reconociera. Además que es nuestro Nobel de la literatura, fue en el siglo XX, fue el primero de nuestros escritores que ganó este premio, y aunque sus novelas e historias no eran relativamente cortas, siempre lo utilizaba lo fantástico y lo real. ¿Se acuerdan de Macondo?
allá en su obra de 100 años de soledad. Entonces él utilizaba ese realismo mágico. Es uno de los máximos representantes del realismo mágico. Eh, vamos con, lleguemos hasta ahí. Yo ya dejamos para dentro de 8 días, si les parece, como para ponernos al día a ver cómo vamos. Las preguntas que van, vamos a ver aquí en nuestra, de la 14, desde la 191, nos quedarían 10 preguntitas nomás por hacer, porque pues el tiempo ya ha pasado y yo quiero saber cómo les fue con esas 20 preguntas. ¿Listo? Nos falta qué es una falta de ortografía, que eso es muy fácil, las podemos hasta contestar. Si quieren, gasto 2 minuticos para dejar ahí porque es que necesitamos que dentro de 8 días trabajemos lo del libro. ¿Listo? Entonces, una falta de ortografía es un error que muestra un modo incorrecto de poner una palabra por escrito y errores que no respetan las normas gramaticales. ¿Listo? Ah, no, sí, es un tema que hay que darle tiempitos. No, más bien manejamos 10 minutos de clase la próxima y terminamos ese tema. Ahora sí vamos a hablar, voy a escucharlos, porque ustedes estuvieron muy juiciosos y yo quiero saber qué preguntas tienen. Recordemos que estamos a partir de del ítem 14, perdón, 13, de la narrativa contemporánea y latinoamericana. Utilizamos el ítem 12, el ítem 13 y llegamos a la pregunta 190. Listo, chicos, ¿cómo nos fue hoy? Todos en silencio, me preocupa. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Sí llegaron todos a la pregunta donde arrancamos hoy y donde finalizamos? Sí, señora. ¿Cómo les fue? A ver, necesito saber si tienen dudas, inquietudes, cómo les puedo ayudar. Pues la verdad, claro, todo hasta el momento. ¿Dudas sobre este tema que nos acaba de explicar? No. Yo tengo dos preguntas, Dale, dos dudas, listo. pero ya son de otros temas. No sé si de pronto Ah, me podría colaborar o listo. ahorita al final. No, si tienes, vamos a hacer la pregunta de la siguiente manera. Chicos, ¿tienen alguna duda sobre el tema que se vio hoy? No se me queden calladitos porque entonces yo, como siempre, les molesto y les digo, o entendieron todo o no entendieron nada. Entonces, compañerito, como nadie está preguntando, entonces aprovechemos para tu pregunta y vamos de una al módulo y la resolvemos. Ok, mira, las dos son, la primera es la 173 ¿Sí? y la segunda es la 158. Uy, 158 ya es de varias clases. Bueno, la 173 dice, ante toda la reflexión de los movimientos de la narrativa contemporánea, comenta que lo único real es lo contemporáneo. Mm. La tecnología hizo que los artistas tuvieran más razón que los artistas viejos. Mm. La idea de que la estabilidad del concepto de la razón humana era puesta en duda. Pues a ver qué les digo. Nos dan de que todas las anteriores. Lo único real es lo contemporáneo, dentro de la narrativa contemporánea. No, mis amores, no es la A, la B. ¿Quién me dice cuál es? Arriesguese. A mí me gusta es que se arriesguen porque entonces yo les voy a dar la respuesta. A ver, vamos con Joaquín. Dime. ¿Cuál, profe? La 173. ¿Pero qué punto, profe? Dice, ante todo, la reflexión de los movimientos de la narrativa contemporánea comentan que A. Lo Sí. único real es lo contemporáneo. Ya dijimos que esa no era. B. La tecnología hizo que los artistas tuvieran más razón que los artistas viejos. C. La idea de la estabilidad del concepto de la razón humana era puesta en duda. D. Todas las anteriores. Pues no puede ser todas las anteriores porque la A no es. Entonces, No, por ahí la B o la C. la veo la C. Entonces la primera era... Ay, no me acuerdo la primera, profe. La tecnología hizo que, habla de la tecnología que hizo que los artistas tuvieran más razón que los artistas viejos. Y la C, la idea de que la estabilidad del concepto de la razón humana era puesta en duda. Pues yo digo, pues mi opinión, pues yo digo la B. La B dices tú, muy bien. ¿Quién da más? La C, profe, la C, profe. La D no puede ser todas las anteriores porque no es la A.
Negociemos. A ver. Profesora, la B. La C de casa. ¿Quién dio C de casa? C de Felicitaciones casa, yo, a quien me Marina, dijo La la C, C. Claro, chicos, La C. estamos hablando que era algo irracional. ¿Se acuerdan que lo dijimos en clase? Dijimos que hacían ver lo real como irracional y lo irracional como real, entonces no había una estabilidad. Entonces dice, la idea de que la estabilidad del concepto de la razón humana era puesta en duda. Eso fue lo que ocurrió, porque no sabían qué era real y qué era irreal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Señora. Ah, Sí, Profe, señora. una pregunta. Qué pena por preguntar eso. ¿Qué punto digamos? estábamos debatiendo el punto 173. 163. Ujú. 73, Las reseñas 73. que buscan describir, evaluar la obra. A, motivadora, confirmativa. C, analítica y valorativa. ¿En cuál estás tú? Dame la pregunta exacta. 164. ¿Ciento qué? 64. Ah, la 164. Yo la estaba buscando acá y no la leía y me asusté y dije, ¿cómo no va a estar? Listo, dice. Uno de estos fue un importante escritor. Ah, no tenemos la misma. ¿106.4? Sí, 106.4. Ahí me hablas de uno, nos hablas de escritores, ¿sí? Sí. Dice, uno de estos fue un importante escritor modernista latinoamericano de finales del siglo XIX. A Shakespeare, ya sabíamos que no era de nuestro tiempo, ¿cierto? Sí, señora. No, yo estoy con ciclo 3, ¿cierto, chicos? Me dice No, acá, ¿tú eres de ciclo Estamos 3? en ciclo Está con ciclo, No, con ciclo ciclo 4 y octavo y noveno, profe. No, porque nosotros arrancamos siempre ciclo 3, chicos, no me asusten. No, bro, ve, no es que nosotros somos Profe, noveno y nosotros somos octavo. octavo y Octavo y noveno. noveno. Profe, ¿Serio, chicos? Me están ayudando. No, pero estamos, yo soy de ciclo 3. Por eso, Yo también, profe. sí, no me preocupes. Ahí estamos confundidos. Tranquilos, entonces, porque es que Profe. inicia, ahorita la ciclo 4 inicia a las 11:30, no se me preocupen, chicos, estamos con ciclo 3, ah, ahorita ya. vamos con ciclo Disculpe. 4. Disculpe, profe, qué pena. Bueno, profe, nos vamos Tranquilo, a saltar a la Perdone, profesora. tranquilos. Yo me asusté, dije, pero por favor. Listo, mis niños, no pasa nada, listo. Entonces estoy con ciclo 3, y ahorita vamos con ciclo 4, no se me preocupen. Entonces, Nos vemos, profe. ¿cómo? Nos vemos. Bueno, listo, nos vemos ahorita. Listo, bye. Listo, para los chicos que están de ciclo 3, no sé si tengan otra pregunta. Recuerden que dentro de 8 días vamos a ver esas 10 preguntitas que nos faltan, que son muy fáciles. Y vamos a hacerlo del libro, el foro del libro. Estén preparados con su libro en mano. Si lo leyeron de un PDF, me muestran el PDF. Y vamos a hacer un foro bien bonito, un foro abierto de esos libros. Y vamos a hablar de ese libro que usted leyó, que le gustó, que no le gustó. Si se va a proponer seguir leyendo un libro cada 6 meses, entonces que para el año usted ya haya leído 2 libros. ¿Listo, chicos? Sí, señora. ¿Listo? La otra pregunta es la 187. 187, voy para allá. 187. Dice, en referencia a los temas de los personajes que se abordaron en